honorables comisionadas y comisionados, distinguidas organizaciones de la sociedad civil, excelentísimos representantes del Estado, reciban todas y todos un cordial saludo. Mi asistencia en esta audiencia es en calidad de representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mi intervención tiene como propósito proporcionar información de manera oral e informal a la Comisión Interamericana sin estar bajo juramento. Por lo tanto, ninguno de mis comentarios en esta audiencia debe interpretarse como una renuncia explícita o implícita de los privilegios e inmunidades otorgados a las Naciones Unidas, según lo establecido en la Convención de 1946 sobre privilegios e inmunidades. A partir de su mandato, nuestra oficina realiza un monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en el país y hemos dado seguimiento a los impactos de los desalojos forzosos en los derechos humanos de las personas de las comunidades indígenas, negras o afrodescendientes y campesinas. En 2023, la oficina documentó la ejecución de 38 desalojos, la mayoría en perjuicio de empresas campesinas y cooperativas agrarias. En algunos casos se documentaron hechos de violencia, así como procesos penales como forma de criminalización en contra de las comunidades. Preocupa la adopción de órdenes de desalojo contra comunidades que no cumplieron las obligaciones internacionales de derechos humanos. A pesar de que los desahucios forzados son incompatibles con el derecho internacional, el uso del desalojo preventivo ha sido una constante en el país, ya que muchos de los desalojos se llevaron a cabo conforme al uso de la figura de desalojo preventivo prevista en el Decreto Legislativo 93/2021. La gran mayoría de desalojos se ejecutaron sin realizar análisis exhaustivos sobre los conflictos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente, sin valorar las diversas circunstancias que convergen en cada uno de los casos, sin asegurar el derecho de todas las personas a ser escuchadas en un juicio por un tribunal independiente e imparcial y sin adoptar medidas antes, durante y después de los desalojos. En junio se creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Preocupa que esta comisión fue establecida en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que de los 38 desalojos forzados mencionados, 24 fueron ejecutados después de la creación de la comisión. A continuación presentaré las principales características de los desalojos forzados en el país, comenzando por la importancia de garantizar el derecho a la tierra y el territorio por parte de las comunidades. El acceso inequitativo a la tierra, territorio y recursos naturales es una de las principales causas de desigualdad y pobreza en el país, generando además conflictos socioambientales y agrarios que tienen un fuerte impacto en los derechos humanos, contribuyen directamente a la violencia, desestabilizan el país y aumentan el riesgo de desplazamiento y migración. Esos conflictos están originados por diversos factores como la limitada capacidad institucional para dirimir los derechos de propiedad, la superposición de títulos privados sobre títulos ancestrales y la ambigüedad del régimen jurídico de propiedad. A ello se suma la existencia de un modelo de desarrollo económico basado en la industria extractiva que se instauró en el país en los últimos años y que permitió el desarrollo de proyectos sin la participación efectiva de las comunidades locales y sin el consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas, generando ruptura del tejido social y agravando la desigualdad. En el marco de estos proyectos, algunas empresas nacionales y transnacionales han incumplido con su deber de respetar los derechos humanos, generando graves impactos negativos en las personas y el medio ambiente. A pesar de ser el segundo país en la región en términos de tierra cultivable, la distribución de la tierra es muy desigual en Honduras, con 15% de los propietarios en posesión del 50% de la tierra agrícola. Solo 20% de la superficie agrícola es trabajada por campesinos y campesinas. La inseguridad en el acceso y la tenencia de la tierra es otro de los factores de la conflictividad en Honduras, ya que la situación de la tierra afecta especialmente a las comunidades indígenas y negras que viven una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales y los actos de violencia que enfrenta por reivindicar sus derechos en un contexto de impunidad y de falta de acceso a la justicia. A partir de la década de los 90, con la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en varias partes del país, como en el Bajo Aguán, la producción agroindustrial de larga escala aceleró procesos de compra y venta de tierras de grupos y empresas campesinas, muchas veces bajo alegaciones de coerción y amenazas y con vicios de ilegalidad, dando lugar a fenómenos como el despojo de tierras. Como consecuencia, la región del Bajo Aguán ha sufrido un incremento significativo de la violencia. Los problemas de acceso, reconocimiento y protección de las tierras y territorios ancestrales se agravan por reclamaciones de terceros con el fin de desmembrar las tierras tituladas colectivamente mediante la compra de tierras vendidas ilegalmente. Las autoridades municipales han otorgado dominios plenos en tierras indígenas a favor de terceros en muchos casos y han aprobado actividades madereras, mineras y agrícolas. Una demanda urgente de los pueblos indígenas y negros ha sido el saneamiento territorial para resolver la difícil situación ocasionada por la presencia de terceros en tierras tituladas.
La falta de capacidad técnica de las instituciones pertinentes, la superposición de títulos, vacíos en los tractos sucesivos, falta de saneamiento, delimitación y titulación y marcos legales contrarios a las obligaciones internacionales de derechos humanos son causas arraigadas en el andamiaje institucional y normativo que generan inseguridad jurídica e impiden el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra por parte de las comunidades. Por tanto, se requiere de un catastro de tierras de pueblos indígenas y negros y la adopción urgente por parte del Estado de medidas para la delimitación, demarcación y titulación de sus tierras conforme a sus valores, usos, costumbres y cosmovisión. A continuación me voy a referir a los impactos de los desalojos en los derechos humanos. Los desalojos forzosos de personas indígenas, negras y campesinas en Honduras, además de llevarse a cabo sin un enfoque de derechos humanos ni perspectiva de género, suponen una afectación directa a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, afectando sus medios de vida y sus derechos a la educación, la salud, el empleo y alimentación. En muchos casos se han destruido viviendas, bienes y cultivos de las comunidades, agravando la seguridad alimentaria en el país. Los desalojos derivan en un alto riesgo de desplazamiento forzado, desplazamientos internacionales y movimientos migratorios de comunidades indígenas, negras y campesinas, lo cual tiene severas afectaciones a otros derechos. La oficina también ha documentado desalojos forzosos que se han llevado a cabo en el marco de emergencias climáticas, como tormentas tropicales, dejando a cientos de personas en situación de calle y desprotección. Considerando la relación de los pueblos con sus tierras y territorios tradicionales como una parte fundamental de su identidad y espiritualidad, preocupan los desalojos efectuados a pesar de que las comunidades contaban con títulos ancestrales y que se encontraban habitando esos terrenos desde el tiempo suficiente para reclamar derechos de ancestralidad o con procesos administrativos en trámite. Nuestra oficina lamentablemente no ha registrado ningún caso en el cual alternativas al desalojo fueron exploradas por autoridades o donde las familias desalojadas hayan recibido un plan de reubicación, intensificando la situación de las personas de vulnerabilidad. Es necesario revisar la normativa y prácticas institucionales a luz de los estándares internacionales para asegurar que los desalojos sean una medida de última ratio, después de que se han estudiado todas las alternativas con el respeto a las garantías procesales y que sea razonable y proporcional, entre otros. Finalmente, me voy a referir a la utilización del derecho penal en la ejecución de desalojos y la criminalización de las personas defensoras de la tierra y el territorio. La reforma al tipo penal de usurpación y la regulación de los desalojos a partir del Decreto 93/2021 conlleva restricciones ilegítimas al derecho a defender la tierra y agudiza la conflictividad porque implica la penalización de conductas de ocupación pacífica que no merecen su trámite en el ámbito penal, sino que deben abordarse en la jurisdicción civil. Además, se agravan las penas del delito de usurpación porque se define como un delito continuado y permanente, habilitando los desalojos en cualquier momento. Destaca el escaso conocimiento por parte de operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas y negros que les permitiera comprender sus reclamos y las obligaciones internacionales del Estado. Lamentablemente, juzgados con competencia exclusiva para conocer delitos vinculados al crimen organizado están habilitados para conocer el delito de usurpación y han ordenado desalojos preventivos que han resultado en la criminalización de personas defensoras de la tierra. Finalmente, la oficina saluda la aprobación del decreto ejecutivo de la creación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el cumplimiento de los compromisos y recomendaciones emitidas por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos en los casos de las comunidades garífunas. Confiamos en que esta comisión permita avanzar en el derecho a la propiedad ancestral y comunal del pueblo garífuna, así como de otros pueblos indígenas. Valoramos el interés expresado por parte de la Corte Suprema de Justicia de avanzar en el abordaje de la problemática con un enfoque en derechos humanos con asistencia técnica de nuestra oficina. Y finalmente, reiteramos la disposición para continuar asistiendo técnicamente al Estado en este y otros temas para garantizar los derechos humanos en el país, a partir de la centralidad de los derechos de las víctimas y de las personas en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias.